Bienvenidos una semana más a Canalateca. Hace varias semanas publiqué un primer vídeo sobre OBD donde os explicaba qué era OBD y os presentaba uno de los múltiples escáneres baratos que podéis encontrar en internet por menos de 10 euros. Os dejo el enlace aquí arriba por si todavía no lo habéis visto. Este tipo de escáneres, como la propia palabra sugiere, leen información del vehículo. Pero hay otro tipo de herramientas que, aparte de leer, también permiten escribir, es decir, configurar algunos parámetros del vehículo. Hoy vamos a ver una de estas herramientas, ODB11. OBD11 es una herramienta especializada en vehículos del grupo VAC, Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Lamborghini y Bentley. Si seleccionamos SEAT y vamos a Ateca, vemos que tenemos el modelo inicial y el restyling. Yo tenía mucho interés en esta herramienta por las referencias de personas que la habían utilizado en el modelo anterior. Aquí tenéis una lista de algunas cosas que se pueden hacer. Pero lo que me frenaba era que en el nuevo modelo se podían hacer muy pocas modificaciones y por los 50 y pico euros que vale, prefería esperar a ver si SEAT y compañía abrían el sistema para que se pudieran hacer más cosas. Pero recientemente hubo una oferta en la web de OBD11 y he decidido no esperar más y ver realmente lo que se puede hacer. Yo he comprado el ODB11 Starter Pack, que incluye el nuevo modelo de ODB11 y 100 créditos. La caja incluye unas instrucciones para las que vas a necesitar una lupa, y un cordón para que lo puedas colgar de un llavero. ¿Y qué es esto de los créditos? Pues es un invento de los de OBD11 para realizar un conjunto de modificaciones que ya vienen predefinidas y que tienen un coste en créditos. La mayoría cuestan 10 créditos, aunque esta del Video in Motion cuesta 100 créditos. Cuando instalamos la app y nos registramos, nos regalan unos pocos créditos, creo que eran 10, para que puedas hacer alguna cosa. Y luego cada día que la abras te dan un crédito. Y además, si ves un anuncio, puedes obtener, dependiendo del día, entre 5 o 6 créditos más. Si necesitáis obtener créditos más rápidamente, podéis comprarlos directamente en la app. Aquí nos ofrecen paquetes de 10, 100 y 500 créditos. Pero también se pueden comprar en la web de OBD11. Pues vamos a probarlo. Lo primero es instalar la app. A continuación, conectamos el dispositivo al puerto OBD y pulsamos el botón de contacto. Para la conexión inicial no hace falta que el motor esté en marcha, tampoco para muchas de las modificaciones. Otras sí que requieren que el motor esté en marcha, pero esto ya nos lo indicará la app. Vamos a conectar la app con el OBD.
La primera vez nos pedirá que creemos una contraseña de 6 dígitos para proteger el dispositivo. Ponemos 6 ceros y más adelante la podemos cambiar. No ha hecho falta seleccionar el vehículo. El sistema detecta automáticamente el modelo y a continuación empieza a leer la información de las diferentes unidades de control. Y ahora nos permite escanearlas. Vamos allá. Tarda un par de minutos en completar el proceso. Y podemos ver que ha encontrado 13 incidencias. No tenemos que asustarnos. Vamos a ver una de ellas. Nos dice que en algún momento hemos tenido una pérdida de presión en las ruedas y que ha sido algo esporádico. Pulsamos este botón y la borramos. En el vídeo de hoy empezaremos con una modificación sencilla. Vamos a cambiar la manera en que se encienden los intermitentes dinámicos traseros. Así es como normalmente se encienden los intermitentes. Ahora vamos a la app y buscamos la aplicación. Podemos ver que el estado actual es off, que cuesta 10 créditos y que tenemos actualmente 189 créditos. Activamos la opción y vemos que aparece ya en on y que nos ha restado 10 créditos. Vamos a ver cómo queda. Bien, pues esto es todo por hoy. Y como ya he dicho, si tenéis interés por alguna modificación en concreto para el nuevo Ateca, me lo podéis decir en los comentarios. O incluso, si sois de Barcelona y queréis probarlo, podemos encontrarnos y hacer alguna modificación juntos. Y si queréis comprarlo, os dejo el enlace en la descripción, pero tenéis que tener en cuenta que a fecha de abril de 2021, las modificaciones permitidas son muy pocas. Yo, de todas maneras, os iré informando de futuras actualizaciones. Hasta la semana que viene. Adiós.